a partir del próximo fin de semana, cerca de 90,000 alumnos del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y el Estado de México podrían quedarse sin clases porque podría estallar la huelga por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de este instituto en el primer minuto del próximo 16 de noviembre. Esto es Luchadores al Micrófono, un espacio, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde hablamos sobre los temas de carácter laboral, las huelgas, las movilizaciones, la lucha de los trabajadores, información, noticias, chismecitos. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Pues ya lo escucharon, estamos a unos días de que la posibilidad de que estalle nuevamente la huelga en el Colegio de Bachilleres. La verdad es que no tiene mucho que se fueron a huelga este instituto y tiene esta razón de ser, bueno, dos... De hecho, la huelga se levantó el 5 de enero pasado, en enero. En este año tuvieron una huelga de 50 días. De 50 días en el Colegio de Bachilleres y bueno, hay posibilidad de que, como les decíamos en el primer minuto de este 16 de noviembre, vuelvan a estallar huelga por dos razones principales. Primero, pues ahorita están en proceso de revisión salarial y contractual. Ese es, digamos, el motivo fundamental. Se llevó, la dirección, digamos, presentó una propuesta pues que no les gustó a los trabajadores. Esta propuesta se votó y los trabajadores dijeron no gracias, no estamos satisfechos con esta propuesta y entonces pues hay un emplazamiento. Si no llegan a un acuerdo o en el resto de la semana, pues entonces estaríamos viendo las banderas rojinegras nuevamente en los colegios de bachilleres para la próxima semana. Y a partir del sábado. Bueno, a partir del sábado, amanecerían el sábado. Amanecerían el sábado, pero como no hay clases, o si hay clases los sábados en el colegio. Alguien, por favor, díganos si hay clases en el colegio de bachilleres los sábados. Pero bueno, se atraviesa el fin de semana, luego es puente largo, porque el 18 de noviembre no hay clases. Hay que recordar que es feriado por el Día de la Revolución y se recorre al primer lunes de inmediato de ese día, ¿no? Entonces el próximo lunes 18 no hay clases, pero bueno, estarían las banderas ya rojinegras en 20 planteles y en las oficinas centrales de este colegio de bachilleres. Y les decía, primero es el tema de la revisión salarial y contractual, pero también porque los profesores o los trabajadores están denunciando que la dirección no ha cumplido con acuerdos anteriores. Así es, esta posibilidad de que estalle la huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México en la zona metropolitana y en la dirección general del Colegio de Bachilleres, ya que el día de ayer el sindicato, porque no es que nada más no le gusta a los trabajadores y ya tiene que haber todo un proceso, y el día de ayer se cumplió de manera legal el proceso de consulta a los trabajadores que la dirección del sindicato presentó a consulta para todos los trabajadores en voto universal libre y secreto. Y los trabajadores dijeron no, porque no cumple con las expectativas, ya que los trabajadores desde el emplazamiento a huelga con que inició prácticamente el mes pasado, plantearon la necesidad de que para abatir el rezago salarial que hay respecto a otros subsistemas, a otros sectores educativos en el país, es indispensable un aumento del 25% al salario para los trabajadores del Colegio de Bachilleres. Entonces, esta propuesta que presentan los trabajadores, pues no se cumple por parte de la dirección del Colegio de Bachilleres. Entonces los trabajadores deciden rechazar esta propuesta y entonces tenemos entendido que el día de mañana tienen probablemente la última cita previa a la huelga. Es este jueves 14 de noviembre. El jueves 14 de noviembre podrían realizarse una última negociación, ya que también hay otro elemento. Desde el inicio de este emplazamiento a huelga,
el sindicato acordó no aplazar la huelga, no prorrogar la huelga, entonces sí o sí se alcanza un acuerdo antes del 16 de noviembre o hay huelga el primer minuto del 16 de noviembre. Entonces, este proceso todavía no, previo al 16 de noviembre se estaría revisando y si la dirección no ofrece una propuesta válida para los trabajadores, ya los 80,000 estudiantes que podrían estar muy felices si no hay clases a partir del martes próximo, que tendrían que regresar por el puente largo que hay. Sin embargo, pues es una preocupación para los trabajadores porque tendrían que entrar a instalar los campamentos en las 20 instituciones, planteles de esta institución educativa y entraría todo un proceso también de validación de la huelga y todo lo que tiene que ver legalmente para que estalle formal, legal y legítimamente la huelga en el Colegio de Bachilleres. Oiga, nada más déjenme hacer una pausita y saludar a mi querido Mike que nos está escuchando porque siempre me reclama que nos manda saludos y nunca los saludamos. Mike, hola, hoy estamos saludándote con mucho gusto, espero que nos veamos pronto. Pero bueno, así es, fíjense, ¿qué es lo que están demandando los trabajadores del Colegio de Bachilleres? Ellos están pidiendo un incremento salarial del 25% directo a su salario. ¿Por qué? Porque ellos consideran, o bueno, no es que consideren, su salario o sus condiciones laborales tienen un desfase respecto al resto de trabajadores o de profesores de que están afiliados a la SEP. Bueno, ellos también son afiliados a la SEP, pero son un subsistema incorporado a la SEP, ¿no? Pero digamos que los profesores que son contratados o que trabajan directamente en la SEP, ellos consideran que su salario tiene un desfase de 10% por debajo de lo que están ganando. Entonces dicen, pues primero queremos alcanzar que se nos iguale el salario que están recibiendo los profes de la SEP y luego sobre eso pues ya negociamos un incremento, ¿no? Por eso están planteando el 25%. En el caso de los académicos, de los profesores, pero en el caso de los administrativos, la diferencia dicen que es de entre 20 y hasta 42% del desfase que tienen de salario respecto a los trabajadores de la SEP. Entonces ellos dicen, a ver, si no tenemos condiciones mejores, pues no lo vamos a hacer. Ahora, desafortunadamente, y no sé qué pienses en este tema, ya vimos una de las negociaciones hace unas semanas que les veníamos reportando del incremento que obtuvo el STUNAM, ¿no? Y que, pues, ellos, digamos, al ser la primera negociación como de la temporada, por decirlo de alguna manera, pues marcan el límite o el tope que se va a establecer para el resto de instituciones públicas. Y desafortunadamente, pues no alcanzaron el 25% ni el 10% siquiera. Ni el 20% que ellos reclamaron. No, ellos reclamaban 20% y no lo alcanzaron. Fue, si no me equivoco, el 6%, 4% directo al salario y 2% a prestaciones, más otras negociaciones como el programa de dignificación salarial, un programa para ir mejorando los salarios que tienen ahí. El secretario Carlos Hugo dice en el balance que en la vía de los hechos podrían recibir de manera real los trabajadores un 10%, sumando todos los diferentes agregados que se hacen a las prestaciones, al salario directo. Pero 10% está todavía lejos del 25% que está reclamando el Colegio de Bachilleres. Pero es importante señalar esta situación porque evidentemente la situación salarial de los trabajadores de la UNAM también es distinto. O sea, refiriéndonos a este desfase que hay entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y el sector central que denominan ellos, que son el resto de los trabajadores de educación básica, que tiene la SEP. Y frente a eso, lo que está muy claro es que pareciera que hay unos trabajadores en la SEP,
pareciera que hay unos trabajadores de primera y unos trabajadores de segunda, y es lo que reclama los trabajadores del Colegio de Bachilleres. Y parecido a la situación del Colegio de Bachilleres están otros subsistemas de educación media superior que, por cierto, el día de ayer se movilizaron masivamente, y los sindicatos de educación media superior organizados en el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior dicen que haría falta para el presupuesto 2025 4,000 millones de pesos para homologar el salario de los subsistemas de educación media superior al sector central de la SEP. Entonces, sí. Esta demanda implica toda esta situación, y ahora vamos a ver si hay una nueva oferta por parte de la institución para que se vaya avanzando en el proceso de homologación del salario de los trabajadores del Colegio de Bachilleres que estamos tratando en este momento con el resto de los trabajadores de la SEP. Así es, y por ejemplo, les hemos hablado en otros momentos, porque son de las organizaciones que nosotros venimos acompañando, organizaciones hermanas también de la Unión Nacional de Trabajadores, en esa misma situación, como decía Florentino, están los del CONALEP y todo, o sea, bachilleres, CONALEP, y estos son ese subsistemas de educación media superior que se encuentran en esta situación y están tratando de hacer este frente común. Hay que recordar que uno de los objetivos o promesas que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, pues es que todos los profesores iban a tener un salario que es el base, ¿no? Es el promedio del salario que perciben los trabajadores afiliados al IMSS, que es un poco más de 16,700 pesos, ¿no? Exacto. Entonces, pues los profesores del Colegio de Bachilleres dicen, pues nosotros no alcanzamos eso. Los del CONALEP dicen, pues nosotros tampoco alcanzamos eso, porque además ahí ya entran otras cosas. Y fíjense, hay una diferencia importante, porque por ejemplo en el caso de los de CONALEP ni siquiera tienen basificación, y que es algo que han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, porque no tienen base, luego no les quieren dar las horas que les corresponderían. O les dan grupos de 50, 60 alumnos, una sobrecarga laboral para atender grupos tan grandes como estos. Y fíjense, hace unas semanas también les reportábamos, y si no, vayan a la información de la agencia de noticias amexi.com.mx, porque ahí les platicábamos que la dirección del CONALEP, por ejemplo, para no pagarles a los profesores, estaba limitando la entrada o la inscripción a alumnos en ciertos planteles del CONALEP, para que entonces no tuviera que pagarle a los profesores. O sea, ya no implica solo una afectación, digamos, en términos de salario para los trabajadores, sino ya tiene implicaciones mayores, porque significa el no darle el servicio educativo a muchos jóvenes que participan de estas instituciones. Es que todo es una cadenita, porque al no haber suficiente presupuesto para ofrecer una educación de calidad para estos subsistemas de educación media superior, entonces hay que recortar personal de limpieza, hay que recortar personal docente, hay que ampliar los grupos, saturar los grupos, y entonces una vez que saturan los grupos no hay que inscribir a más alumnos porque no hay presupuesto. Entonces todo es una cadena en la que al final de cuentas el que sale perdiendo es el trabajador, porque tiene que sobresaturarse de trabajo, tiene que atender grupos de 50, 60 alumnos, y eso pues evidentemente no puede ofrecer una educación de calidad, y por lo tanto todo el sistema educativo viene hacia abajo, porque entonces se habla de la deserción escolar, de la baja calidad educativa, y al último le echan la culpa a los trabajadores nuevamente, en este caso del Colegio de Bachilleres. Entonces me parece que no se trata solamente, un aspecto es el salario de los trabajadores. Definitivamente un trabajador que perciba un buen salario, que le alcance para mantener la alimentación, el vestido, la vivienda de su familia, que además no tenga que pagar material didáctico, porque también al no haber presupuesto pues no hay a veces ni pizarrón en los salones, no hay material didáctico para poder dar las clases en las aulas. Entonces
Todo esto implica pues la lucha de los trabajadores del colegio de bachilleres, que es importante que el resto de los trabajadores, el conjunto de la población, los estudiantes, los padres de familia, tenemos que mirar que no solo es un problema de salario, sino el reclamo también es que esto venga a mejorar el servicio de educación en el colegio de bachilleres, y esa es la pelea que están dando los compañeros del SINCB, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, que les reiteramos, pues sí, podría estallar huelga el primer minuto de este 16 de noviembre si no llegan a un acuerdo en estos días. Déjenme decirles, me gustaría detenerme un poquito en el proceso de cómo es que ellos pues dicen no estamos de acuerdo con esta propuesta que hace la dirección, y entonces pues, si no llegamos a un acuerdo mejor, pues entonces nos vamos a huelga. Hay que recordar que desde la administración pasada, en 2019, se hizo una reforma laboral en la que, para evitar que los sindicatos pues puedan seguir haciendo como sus acuerdos en corto, en lo oscuro, con las direcciones o con el gobierno, se estableció un mecanismo en donde sí o sí las propuestas de la dirección o los acuerdos preliminares que se tenga la dirección con el sindicato o la representación de los trabajadores tiene que pasar a consulta de la base trabajadora. Y en este caso, el día de ayer, y como ya decíamos, tiene que ser bajo un modelo de voto libre, directo y secreto. ¿Qué pasa? Hagan de cuenta, el Florentino va a ser la dirección, yo la clase trabajadora. ¿Qué pasó? Y entonces llegamos al acuerdo y yo, como representación de trabajadores, voy con los compañeros del sindicato, les informo cuál es el acuerdo. Saben que la dirección propone un incremento de tanto, propone tales mejoras, o en esto no aceptó nada, dependiendo cuáles hayan sido como los acuerdos que se hayan tenido en la mesa de negociación. Y entonces, una vez que los trabajadores conocen esas condiciones, lo meten a votación. Llegan al proceso de votación en urnas que tienen que ser cerradas. Los trabajadores, con voto libre, directo y secreto, dicen si están de acuerdo, sí o no, con esa propuesta. Bueno, les decíamos en un principio, ayer se llevó a cabo esta votación. ¿Cuántos trabajadores son? Son cerca de 6,000 trabajadores del Colegio de Bachilleres, los que están en esta situación. La verdad es que no tenemos dato preciso de cuántos habrían votado, pero tiene que ser una mayoría que voten a favor o en contra de la propuesta, y entonces dicen no se aceptó por los trabajadores esta propuesta que nos está haciendo la dirección, y entonces necesitamos renegociar o mejorar las condiciones, o si no, estallamos huelga. Eso fue lo que ha sucedido en estos días, y bueno, por eso les reiteramos que pues hay que estar atentos, porque a lo mejor para la próxima semana, después del 18 de noviembre, que se festeja, que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, podríamos tener huelga en el Colegio de Bachilleres, empezando el primer minuto del 16 de noviembre. Que es el sábado. Así es, yo creo que los días previos al 16 de noviembre van a ser determinantes para ver si estalla la huelga, y si estalla la huelga sería la primera huelga realmente de este gobierno, porque hubo emplazamiento de los pilotos. Hubo emplazamiento del STUNAM, de hecho también, eso fue previo el emplazamiento del Seguro Social, que terminó en septiembre pasado. Pero si llegara a estallar la huelga, va a ser la primera huelga del sexenio, y eso pues también implica muchísimas cosas, porque vamos a ver cómo va a ser el trato de la Secretaría del Trabajo a esta primera huelga del sexenio, cuál va a ser la respuesta de la propia Secretaría de Educación Pública, porque detrás de esto, por ejemplo, ya se habla
el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México ya va a empezar el proceso de negociación también de su contrato colectivo, y así un conjunto de trabajadores de la educación media superior y de otras instituciones, como hemos dicho, viene en cascada los procesos de negociación. Entonces, les los invitamos a que nos sigan en Amexi. Vamos a darle un seguimiento puntual a este tema, así como lo hemos estado dando a un conjunto de temas que tienen que ver con los trabajadores de distintos sectores en el país. Así es. Antes de seguir con eso, les recordamos y les reiteramos que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, luchadores _al micrófono, y en TikTok también, porque ahorita estamos hemos hecho estas transmisiones a partir de nuestras cuentas personales, pero como luchadores _al micrófono, síganos también. Nos pregunta May, ¿ustedes están en contra o a favor de la huelga? Mire, nosotros estamos a favor de siempre de los trabajadores, exacto. Siempre los trabajadores, a ver, la huelga, ¿qué significa? La huelga es el recurso jurídico que tienen los trabajadores cuando ya no les queda otra alternativa. Pero casi siempre todos los trabajadores, pues no nos queremos ir a huelga. A ver, ¿qué supone la huelga? La huelga es la suspensión de las relaciones laborales. Durante el periodo de huelga, al suspenderse la relación laboral, las personas en huelga no reciben salario. Entonces, imagínense si estos compañeros de bachilleres ya estuvieron en una huelga de 50 días, eso implica que durante esos 50 días no recibieron salario y posiblemente como parte de la negociación, que es una práctica después, pues sí les reembolsan esos días si es que llegan a la negociación. En nuestro caso, por ejemplo, en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que les hemos venido platicando, nosotros estuvimos en huelga casi 4 años. Fueron casi 4 años en los que no alcanzamos una solución. No porque nosotros trabajadores no quisiéramos, porque la parte de la dirección y del gobierno no quisieron resolverlo y estuvimos casi 4 años sin salario. Pero esa es la herramienta que tienen y que tenemos los trabajadores para que realmente podamos tener una mejora en nuestras condiciones de trabajo. Ahora, muchos sindicatos, como ya decía Florentino, el tener mejores condiciones no solo es una mejor condición para el trabajador, sino también para quien recibe el servicio. Que además yo siempre les pongo una cosa. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, si una persona, sea profesor, sea investigador, sea periodista o en el área que se desempeñe. En la fábrica. En la fábrica, trabajé. Minero, campesino, en el trabajo en el que esté. Si ustedes tienen un mejor salario, ¿qué va a pasar? Que pues van a tener una mejor calidad de vida, que eso es lo que aspiramos, ¿no? Pero de entrada van a tener un mayor gasto. ¿Y ese mayor gasto en qué va a repercutir? En que a su vez ustedes van a generar mayores ingresos para otros sectores. Puede ser, si quieren, el del taxi o el del transporte. El de las gorditas. El de las gorditas. Y entonces esto va generando una cadena de beneficios económicos entre la clase trabajadora. Entonces, siempre eso es lo que yo considero y que espero Florentino esté de acuerdo conmigo. Pero siempre que haya una demanda de trabajador que sea legítima, debemos apoyarla, porque no solo, además déjenme decirle, el que un trabajador pelee por sus derechos y obtenga un logro, ese logro no solo es para ese trabajador, se sienta un precedente para el resto de trabajadores de su gremio y el resto de trabajadores. Sí, definitivamente no estoy de acuerdo. No, lo dijiste muy mal. No, definitivamente, porque luego salen las autoridades, el gobierno a decir que cuando aumenta el salario incrementa la inflación, ¿no? Y ese es el cuento
Y ese es un engaño, es un mito prácticamente que se repite constantemente. Y hemos visto durante el sexenio pasado el salario mínimo, ¿cuánto incrementó? 20% anual. Anual, 20% anual. Y realmente no hemos visto que eso afectara en el conjunto de la inflación, lo cual es un mito que ya prácticamente está superado. Entonces, como bien dices, además de que mejora la calidad de la educación, en este caso de del colegio de bachilleres, el que los trabajadores tengan un salario digno, también eso va a repercutir en la economía de otros sectores que van teniendo beneficio de un mejor salario, porque la capacidad de adquisición de los trabajadores pues va repercutiendo en todos los sentidos. E incluso es importante decirlo, que es el aumento del salario incluso repercute en un sector incluso de los grandes ricos, porque finalmente, ¿quién controla el comercio en el país? ¿Quién controla la producción en el país? ¿Quién controla las importaciones en el país? Al final no son los propios trabajadores. Entonces su salario de ellos va a parar en última instancia a la mejoría, por eso va mejorando la economía del conjunto del país. Entonces por eso nosotros estamos a favor del incremento del salario definitivamente. Y a la pregunta, evidentemente nosotros estamos a favor de que se mejoren los salarios de los trabajadores del colegio de bachilleres. Y ahora la huelga ahora está en la cancha de los directivos, de la dirección, claro. No podemos echarle la culpa a los trabajadores de la huelga. Entonces, claro, finalmente también nosotros en este espacio vamos a defender el derecho de los trabajadores a la huelga como una, como has dicho, una última alternativa frente a todo este proceso, porque además no es de que hoy digan vamos a la huelga y mañana estallan en la huelga. No, ya hay un proceso de negociación de varias semanas, hay un emplazamiento, o sea, lleva todo una chamba. Hagan de cuenta, ya les dije, Florentino es la autoridad, yo soy la representante del sindicato, y entonces hay fechas establecidas, incluso el contrato colectivo establece las fechas de cuándo se tienen que llevar a cabo esos procesos, y se dice, a ver, autoridad, voy a emplazar a huelga, quiero llegar a esta revisión con mi dirección. Ok, entonces ya Florentino como autoridad va a decir, a ver, empresa, vamos a conciliar, ¿no? Y entonces vienen una serie de mesas en donde se trabajan, no, pues conocer la demanda de los trabajadores, no, pues mira, yo la reviso, te contrapropongo esto, te voy diciendo, o sea, ya llegar primero a un preacuerdo, que fue que se votó o se puso a consideración de los trabajadores, ya llevaba una chamba implícita. Luego dicen, no, pues que no están de acuerdo, no cumplió con las expectativas de los trabajadores. Ah, bueno, pues entonces es otro proceso. Pero de nuevo, el estallamiento de huelga, y quienes hemos estado en esos momentos, no es falta de voluntad de los trabajadores. Siempre hay voluntad de las representaciones con este objetivo, pero pues la idea siempre va a ser mejorar esto. Además, un punto importante que comentó Florentino y que ha sido una demanda que justo el CINTE-CB ha puesto sobre la mesa. No solo ellos, muchos otros sindicatos que ya lo mencionaba Florentino. Durante el gobierno pasado se enfocaron mucho en el incremento al salario mínimo, ya decíamos 20% en promedio anual. Sin embargo, ha quedado pendiente esta mejora en los salarios contractuales. ¿Qué significa esto? Pues que todos los trabajadores que están agremiados a un sindicato o que tienen un contrato colectivo no se han revisado de la misma manera. ¿Y qué ha pasado? Que muchos, por eso, fíjense, yo creo, y yo me atrevería a decir, esta diferencia que dicen los compañeros del Colegio de Bachilleres para los administrativos, que hay una diferencia respecto a los trabajadores de la SEP de hasta 42%, podría deberse también a este incremento en el salario mínimo, porque crece el salario mínimo, pero mientras tú estés en un contrato colectivo, pues no crece igual, y entonces se va haciendo esta diferencia de salarios, aunque tu trabajo sea el mismo. Y entonces la demanda es que así como se ha revisado el incremento salarial mínimo, el salario mínimo, pues que también se hagan los incrementos
en los salarios contractuales. Un último ejemplo, porque esto que acaba de decir Adriana es muy importante, porque se trata de, acá hagan de cuenta que Adriana tiene el puesto de intendente en una escuela primaria. Ajá, exacto. Que es de la SEP. Y yo soy intendente, pero yo trabajo en el colegio de bachilleres. Exacto. Adriana va a cobrar su salario 42% más que yo, que soy un pobre trabajador del colegio de bachilleres, y eso no puede ser posible. O sea, porque hacemos lo mismo. Exactamente, hacemos la misma actividad en un mismo puesto de trabajo, y la diferencia del salario entre el colegio de bachilleres y los trabajadores de la SEP es muchísimo, y ese es un tema fundamental que ahora los trabajadores del SINCB están planteando en este proceso de negociación. Lo justo, ¿cuál sería lo justo? Pues mínimamente que el intendente del colegio de bachilleres gane lo mismo que el de la escuela primaria, que igual todos pero los demás. Pero punto importante, que ganen lo mismo hacia arriba, porque las otras que luego quieren pagarlo así de, no, pero pues si ellos ganan menos, pues ¿por qué te estamos pagando más? O sea, sí. Porque a veces como que la lógica para que tiene que soltar el dinero no les resulta, ¿sí o no? Sí. Pero además, bueno, a ver, yo digo, los directivos, y eso es algo que se les olvida también, los directivos del colegio de bachilleres o de la SEP son trabajadores también. Entonces, siempre tenemos que buscar, o sea, aquí no somos Slim todos, no somos Ricardo Salinas Pliegos para decir somos dueños de las empresas y entonces yo puedo ganar lo que yo quiero, no. Entonces, pero a veces los directivos se sienten así, porque sienten tienen así, grandes salarios. Exacto, porque tienen grandes salarios y dicen no, gracias. Incluso a veces hasta funcionarios de mediano rango, ¿no? Se ponen peor y dicen, no, sus demandas son excesivas. A ver, tú también eres trabajador y tienes ciertas condiciones, no porque te las hayas ganado por tu bonita cara, también fueron logros de trabajadores en el tiempo. Y además es el dinero del pueblo mexicano. Exacto. No estamos hablando pidiéndoles de sus bolsillos para que paguen los salarios de los trabajadores. Sí, recuerden que todos estos salarios vienen de los impuestos, entonces sí, luego resulta hasta frustrante que estos funcionarios pues se pongan punks y te digan, no, pues estás pidiendo demasiado, o ¿cómo pides eso? Así de, a ver, señorito, sí. ¿Cómo cree que llegó usted a ese salario? O sea, hay que ser empáticos también y tener claro que el hecho de que haya trabajadores organizados no significa, primero, porque además son muchas de los discursos que se manejan, ¿no? Son rijosos, son rebeldes, son problemáticos. No, simplemente es poder hacer unidad para buscar mejores condiciones en beneficio de todos. Así es. Un aplauso. Bueno, un aplauso para Adriana, porque ya se colgó mucho del tiempo que está previsto para la grabación. Entonces, pues vamos a seguir comentando este tema, como les hemos dicho, en nuestras redes sociales, en amexi.com.mx. Síganos, hagan comentarios, preguntas. Fue importante esta pregunta para poder ampliar el día de hoy, y vamos a insistir en que haya más intercambio con nuestros compañeros y compañeras, amigos, familiares, ven en redes sociales. Que nos ven en si tienen temas que les interesen, también dudas sobre cuestiones laborales, díganos, nosotros estaremos muy encantadísimos de resolverlas. Muy bien. Si no sabemos, buscamos quien sepa. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y ya veremos si hay banderas rojinegras o no en el colegio de bachilleres. Adiós.